Hola, hola a todos, este es Pablo con el Buda que ayuda y el día de hoy estoy haciendo un video mientras salgo de la ciudad de Guatemala hacia el lago de Atitlán en el altiplano del país, uno de mis lugares favoritos del mundo, y quería visitar el tema de el ego y de cómo el ego surge y por qué, o la razón por la cual el ego se vuelve problemático y nos atrapa en una trampa mental que es imposible de resolver, o pareciera imposible de resolver. Entonces, para empezar, podemos hacer una revisión del proceso de cómo el ego surge en nuestra mente y cómo nos identificamos con el ego. El proceso inicia algunas semanas luego de haber nacido, en la cual nos vemos cara a cara con nuestra madre, y nuestra mente, luego de tener cierta cantidad de contacto con la madre, empieza a crear una imagen de la madre y una imagen propia. Y esas dos imágenes son imágenes que no son reales, sino son imágenes mentales. Son como fotos Polaroid de la realidad. Y no solo eso, sino que al crear esas imágenes del ser propio y del ser de la madre, nuestra mente sufre una gran herida, una gran separación, en la cual por primera vez, en vez de ser una mente unificada, una experiencia totalmente unificada, empezamos a sentir la separación entre sujeto y objeto. Y desde ese momento se da la gran separación o la gran caída, en la cual nuestra mente se ve fraccionada o se ve fisurada. Luego de esta primera separación, todo lo que no es la imagen de nuestro ser se vuelve la imagen del otro, y el otro se vuelve a fraccionar y fraccionar en una cantidad infinita de veces, en la cual el mundo se vuelve una infinita cantidad de objetos. Entonces está el sujeto y una infinita cantidad de objetos a su alrededor. En el momento que nos sentimos como un sujeto separado, individual, que no está conectado con su entorno, surge el miedo. Surge la pregunta: ¿qué me va a pasar? Y por lo tanto, surge un tipo de consternación con nosotros mismos o con el objeto de nuestra persona. Por lo tanto, no podemos ser un individuo sin al mismo tiempo vernos sujetos a sentir consternación y miedo de qué nos va a suceder y si nuestra supervivencia y la continuidad de nuestra experiencia está asegurada. A través de esta separación y este miedo, nuestro ego empieza a desarrollar una personalidad, y la personalidad se vuelve una herramienta para lograr obtener placer, seguridad y validación de nuestros padres y de nuestro medio ambiente. Y si bien empieza como una herramienta, nuestra lucidez se ve totalmente identificada con esa herramienta y empezamos a creer que somos nuestra personalidad, que somos nuestro ego y que estamos separados del mundo. Ahora, esa separación y el miedo que conlleva se vuelven subconscientes porque son muy dolorosas, muy dolorosas. Ese miedo de qué es lo que me va a pasar es terrible. Y el ego, sabiendo eso y queriendo mantener una cierta estabilidad mental, reprime el miedo de sentirnos un ser separado que está aterrorizado de
por saber qué le va a pasar. Y esa represión se perpetúa a lo largo del tiempo y aprendemos tácticas mentales tales como la proyección y tales como la distracción o el desasociarnos a través de imaginación o de ruminar con los pensamientos. Y esa es la condición humana. O sea, ese es el humano promedio, vive con una gran cantidad de terribles miedos reprimidos o supresos. Y la distinción es que el miedo reprimido es automáticamente reprimido y ni siquiera sabemos que está ahí. Y el miedo que nosotros suprimimos es un suprimir que sí es consciente, pero está activamente siendo suprimido. Basado en todo esto, nos podemos dar cuenta de que la condición humana es una condición fundamentalmente de miedo y también de un fundamental narcisismo para tratar a través de nuestra personalidad de obtener seguridad, placer y validación de nuestro entorno. Y me recuerda un video que publiqué en el canal en inglés que se llamaba El narcisista manchuriano, en el cual me refiero a la película del candidato manchuriano. Si no la han visto, es una película en el que existe un candidato presidencial que ha sido hipnotizado para volverse o para convertirse en un asesino cuando cierta palabra clave se le da como instrucción. Pero el resto del tiempo es un tipo normal. Y ese es básicamente nuestro narcisismo egoico. Nosotros tratamos de ser buena persona, todo muy bien, todo muy tranquilo la mayoría del tiempo, a los que bien nos va. Pero cuando algo ataca nuestro sentido de seguridad, nos volvemos fundamentalmente narcisistas y agresivos. Y esa agresión puede tomar rumbo de agresión externa o agresión interna. O sea, agresivos no quiere decir que seamos peleoneros de forma externa o cosa por el estilo, no necesariamente. Pues habiendo evaluado todo esto, nos podemos dar cuenta que la condición humana es una condición bastante tóxica, y la trampa egoica o la trampa mental a la que me refería es una en la cual, mientras estemos identificados con nuestro ego, vamos a tener dos malas opciones. Las dos son terribles opciones y nos mantiene como en un estado de jaque mate todo el tiempo. La primera opción es sentir los miedos que tenemos reprimidos y vivir conscientemente aterrorizados de nuestra separación individual y de no saber qué nos va a pasar. Esta es una situación, como dije, que es intolerable y por lo tanto no es realmente una opción consciente, porque el ego promedio no puede tolerar la ambigüedad y el terror que esto conlleva. De hecho, el ego, por ser un mecanismo basado en el miedo, puede incluso llegar a tenerse miedo a sí mismo, en el cual empezamos a sufrir de ansiedad o ataques de pánico. O sea, es como poner a dos espejos enfrente el uno del otro y se vuelve una espiral de miedo. Entonces, una de las malas opciones es vivir en terror, en el terror de la separación. La otra mala opción es decir, voy a abandonar mi ego y voy a sufrir una muerte psicológica. Y esta opción también es terrible, porque la muerte psicológica, mientras estamos identificados con nuestro ego, se siente simplemente como muerte. En otras palabras, la aniquilación del ego, mientras estamos identificados con el ego, se siente como aniquilación personal. Sentimos que nos vamos a terminar, que vamos a cesar. Y por lo tanto tampoco es una opción. Y entonces, si nos queremos liberar del miedo, tenemos que librarnos del ego.
pero es imposible. Y por lo tanto la opción es muerte o miedo. O miedo a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos salir de esa trampa mental. Es un jaque mate mental. Y esa es, nuevamente, como digo, la condición humana promedio. Y ahora viene la pregunta, ¿qué hacer al respecto? O sea, si estamos en una trampa como tal, pareciera no haber salida. La salida se basa en el hecho que nuestra identificación con los procesos egoicos de nuestra mente es una identificación que se puede resolver, se puede disolver. Y la manera de disolver esa identificación es seguir procesos que en general les pudiéramos llamar de yoga, en el cual nosotros creamos un alto grado de conexión entre mente y cuerpo y creamos un alto grado de capacidad para regular nuestro sistema nervioso para que todos los miedos subconscientes puedan salir a la luz y ser metabolizados de forma psicosomática. Una vez esto sucede, una vez estos miedos que estaban reprimidos o supresos, una vez los digerimos de forma neural o psicológica o psicosomática, quizás es la mejor explicación, esos miedos ya no están activos y toda nuestra mecánica mental de ruminar, pensar, estresarnos, empieza a calmarse de forma progresiva hasta que empezamos a experimentar periodos de una paz mental completa. Esos periodos no solo son importantes por la paz mental, que es muy agradable obviamente, sino que son importantes porque son periodos de paz mental en la cual notamos que si bien nuestros procesos mentales han cesado, nuestro ser todavía está, todavía es. Por lo tanto, dejamos de confundirnos con el estar de nuestra mente y empezamos a reidentificarnos con nuestro ser. Y esta movida es la movida crucial porque hasta entonces estábamos, o sea, está el ser y está el estar, ¿no? Y estábamos identificados con el estar, con nuestros estados mentales, más que nada con nuestro pensar. Pero cuando el pensar cesa a través de regular el sistema nervioso y a través de sanar nuestras heridas subconscientes, nos empezamos a reidentificar o a redescubrir que estábamos equivocados y que nuestra verdadera identidad es el ser. Una vez esto empieza a suceder, es un proceso que ya no se detiene y es cuestión de tiempo, pero se requiere mucho esfuerzo porque estamos tratando de retornar o tratando como de retroceder procesos neurales muy muy complejos que se han dado durante toda nuestra vida. Y en general este es el mensaje del video del día de hoy, es la idea de que estamos atrapados en la condición humana normal de ego, estamos atrapados en un jaque mate mental entre el miedo y la aparente aniquilación. Y podemos salir de esta trampa mental haciendo el proceso del yoga, entrenando nuestro sistema psicosomático, resolviéndolo y a través de eso llegando a un proceso de un cambio de nuestra identidad. Dejar de identificarnos con estados mentales y redescubrir que somos el ser. Así que como siempre, muy curioso acerca de sus comentarios, pueden compartirlos aquí en YouTube. Y si creen que este tipo de contenido es contenido que le puede beneficiar a otros, entonces sus likes, compartir el video y suscribirse al canal vuelve al canal más visible y es también súper motivante para mí. Regresaré con nuevos videos pronto y hasta entonces gracias por escuchar y hasta la próxima.